Al igual que la muerte, la enfermedad física, la enfermedad del cuerpo, es una consecuencia directa de la caída. ¿Sí estás? La muerte lo es, pero también lo es la enfermedad. Es una consecuencia directa de la caída. Desde muy temprana edad, desde muy chiquitos, la enfermedad es parte de nuestra vida, lamentablemente. Incluso sabemos que hay quien nace enfermo, ¿cierto? Hay quien nace así, nace ya ciego o paralítico, qué sé yo, cuadripléjico. Pero Dios nos ha bendecido, nos bendijo con un cuerpo increíble. ¿Estás de acuerdo? Dios nos ha bendecido con un cuerpo increíble, que cuenta, entre otras muchísimas cualidades y muchísimas características, con un sistema de defensa impresionante, al que hemos denominado sistema inmune. Sí, has oído hablar del sistema inmunológico, el cual se encarga, entre otras cosas, de atacar y de destruir cualquier microorganismo que entra en nuestro cuerpo y que es capaz de causar enfermedad. Se llaman en la ciencia microorganismos patógenos, porque son capaces de enfermarnos, enfermar todo el cuerpo. Bacterias, virus, hongos y distintas sustancias químicas tóxicas que nuestro sistema inmune ataca y destruye. Lo sabemos, ¿no? Lo sabemos. Muchas veces, nuestro sistema inmune se encarga de atacar lo que ingresó a nuestro cuerpo, que no debía estar ahí, y ni nos enteramos. ¿Sí estás de acuerdo? Ni nos enteramos. Muchas veces el sistema inmune no deja de trabajar las 24 horas y está atacando constantemente a los microorganismos capaces con el potencial de enfermarnos. ¿Cierto? Bueno, y además el Señor en nuestro cuerpo también nos ha dotado de diversos mecanismos de regeneración y de restauración celular impresionante, además del sistema inmune. Porque estamos todos expuestos también, además de enfermar, estamos expuestos a sufrir accidentes, ¿no? También llamados traumatismos, ¿no? Como fracturas, quemaduras, cortadas, raspones. ¿No, Caleb? Y al deterioro de nuestros órganos internos. Estamos expuestos a eso. A que nuestros órganos internos, nuestros sistemas se deterioren y empiecen a malfuncionar. Y de pronto tenemos problemas, digamos, más serios. La ciencia los llama enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Es cuando ya tu hígado ya no puede, tu riñón ya está fallando, ya no puede con su trabajo, el páncreas, la vesícula, el intestino, todo el mecanismo del sistema cardiovascular, el corazón ya no late como debiera latir, no va al ritmo que debería ir, ¿verdad? Lo pulmonar, ¿no? Enfermedades tremendas, ¿no? De las vías respiratorias, de los alvéolos, de los pulmones. ¿Sí están de acuerdo? ¿Voy bien? Y muchas de estas enfermedades que describí al final, el mundo dice que están relacionadas con nuestro estilo de vida. O sea, muchas veces enfermo mi hígado o mis riñones o mi intestino por mi forma de vida, por mis hábitos o mis malos hábitos, por comer y beber lo que no debería comer y beber. Todos lo sabemos, ¿cierto? Pero lo que es indudable es que el sistema inmune y estos mecanismos de regeneración y restauración son impresionantes.
Nos hablan de un Dios perfecto, de un diseño en el organismo humano, sin hablar del resto de la creación, porque esto aplica también a todo el reino animal y vegetal, etc. Pero estamos hablando del cuerpo humano, de nuestro cuerpo. Dios es una cosa increíble, una sabiduría, un poder, una capacidad para diseñar increíble y para inventar sistemas increíbles. Ahorita estamos celebrando a la mamá. Este sistema reproductivo humano es una locura. Es embelesante, ¿no es cierto? Cómo, ¿no? Aunque las mujeres está bien que se sientan muy acá y que acá ustedes son acá, la mamá, pero sin el papá no podrían, porque no habría semillita para poder generar esa vida maravillosa que ustedes son capaces de llevar en el vientre en 9 meses. ¿No? Y luego todos los demás meses también, ¿no? Porque no nada más son 9, ¿no? Son muchos más. Pero es increíble, ¿no? Nuestros huesos soldan. Se rompe un hueso y ¿qué hace el hueso? ¿Qué hace el cuerpo? Lo solda. Lo vuelve a pegar. Es increíble. Y algún médico alguna vez me dijo, ahí donde la fractura, ahí quedó más fuerte que en todo el resto del hueso. O sea, ¿cómo? Impresionante, ¿no? La piel, esta capacidad de regenerarse la piel, en unas semanas ya no vamos a ver ni la manchita siquiera, ¿no? Hace unos días traía una costra café y ahora ya está rosita y luego al rato va a ser del color y a veces deja cicatriz, ¿no? A veces, pero el cuerpo se regenera, es impresionante. Sin embargo, a pesar de estos mecanismos maravillosos de autorreparación, de defensa, de regeneración celular y de restauración de la salud y del equilibrio, a pesar de todo eso, seguimos siendo vulnerables. Seguimos siendo vulnerables y mortales. Las escrituras nos muestran claramente que algunos murieron a espada. Por ejemplo, ¿se acuerdan que algunos murieron asesinados? Jacob dice en la Biblia que fue asesinado. Y hay muchos relatos en la Biblia de ese tipo. Otros murieron en accidentes. ¿Se acuerdan? El Señor Jesús una vez contó la historia de aquellos 7, creo que eran sobre los que cayó la torre. ¿Sí se acuerdan? ¿En serio? Hay un pasaje, no se los voy a decir, pero hay un pasaje en la Escritura que dice que el Señor Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿pensáis que eran más pecadores estos sobre los cuales cayó la torre que el resto? No, todos están igual y si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. ¿No se acuerdan? ¿En serio que no? Chanfle. Miren, voy a hacer una pausa, no traigo la cita, pero se las voy a dar y la buscamos todos. Lucas 13. Gracias, mijo. Lucas capítulo 13. Vamos allá, por favor. ¿Qué versículo? Lucas 13:4. Bueno, desde el 1, ¿no? En este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y no está hablando de la muerte física, porque el arrepentimiento, si lo malinterpretamos y pensamos que está hablando de la muerte física, entonces los arrepentidos nunca moriríamos, ¿cierto? Pero no está hablando de esa muerte. En fin. Segunda de Reyes 13:14, por favor. Segunda de Reyes 13:14. ¿Cómo murió Eliseo? Eliseo fue un profeta de otro nivel, de otro nivel. Elías y Eliseo, bárbaros.
¿Cómo murió él? ¿De qué murió? Pues de alguna enfermedad, ¿no? Él no murió asesinado, él no le cayó encima una torre, no lo asesinó nadie, ¿no? Se enfermó y se murió de la enfermedad. Dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió el rey Joarrey de Israel llorando delante de él, dijo, Padre mío, carro, etcétera. Tú lees luego el pasaje, ¿no? Pero Eliseo estaba enfermo de algo de lo que murió. ¿Sí estás? Entonces algunos vamos a morir en un accidente, otros vamos a morir de alguna enfermedad, otros de viejitos. También hay relatos bíblicos en donde el muerto murió de viejito, como el rey David, ¿no? Que murió ya de ancianito, ya dejó de funcionar, pero no tenía una enfermedad en particular. Nadie lo asesinó, no le cayó encima el ropero. Se murió de viejito. Entonces hay diversas formas en las que pudiéramos morir. Pero en muchos casos enfermamos, y a veces esa enfermedad es mortal. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de Lázaro cuando el Señor dice, nuestro amigo Lázaro está enfermo, vamos a visitarlo, pero ya cuando llega tenía 4 días de muerto? ¿De qué se murió Lázaro? Pues de alguna enfermedad. Le dio una enfermedad y murió de ella. ¿Sí están de acuerdo? Y bueno, la semana pasada vimos un montón de versículos donde vimos al Señor Jesucristo sanando, una cosa impresionante. Si estuviste aquí, sabes de lo que estamos hablando. Pero sabes, mi amado hermano, también existen las enfermedades por problemas emocionales. También existen esas. No tengo la cita, pero te platico el caso, tú lo debes haber leído, espero. Ustedes son de los que no leen la Biblia, ¿verdad? Por lo que veo. Hay que leer la Biblia, mis amados. Amnón, ¿todo el mundo sabe quién es Amnón? A ver, alguien que me diga quién es Amnón en la Biblia. Como Condorito. Es hijo de David, el primogénito, el mayor. El primer hijo que tuvo David se llamó Amnón. Este Amnón era un malvado, que un día se confabula con un primo hermano y viola a su media hermana, Tamar, que era hermana de sangre de Absalón, otro hijo de David que había tenido con otra mujer. Eran medios hermanos. Espero que no se te olvide quién fue Amnón. Pues dice que Amnón había enfermado, se había angustiado hasta enfermarse. Y ahí la Biblia nos revela este principio increíble. La angustia te puede llevar a la enfermedad. Este cuate estaba tan angustiado que se angustió hasta enfermarse. Pero bueno, luego urde un plan ahí donde se finge enfermo y lo que tú quieras, y ya viene ¿no? Muy triste la historia. Porque realmente lo que ilustra, y entiendo esa parte, cuando la Biblia dice que se angustió hasta enfermarse, pudiera estar hablando de una forma de describir la desesperación que él sentía, ¿no? De querer hacer algo con su hermana. No necesariamente que estuviera enfermo, pero hoy sabemos que sí es un principio verdadero y que la angustia sí enferma a las personas. De hecho, hoy en día se cree que la mayoría de las enfermedades tienen un trasfondo relacionado con la angustia, con el estrés. Le llaman la enfermedad del siglo, ¿no? Al estrés. Lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Pero mira, busca 1 Corintios 11:30, por favor. 1 Corintios 11:30. Aquí nos relata la Biblia que algunos cristianos se habían enfermado. Vámonos al versículo anterior, porfis, 11:29. Ya lo tienes ahí en pantalla, ¿no? ¿Qué dice? Porque el que come y bebe indignamente de la Santa Cena, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y entonces luego dice, por lo cual, ¿cuántos enfermos había por eso? Muchos enfermos y otros debilitados. ¿Te has sentido débil alguna vez? Así que no tienes gasolina entre vosotros. Y muchos ya habían pasado a mejor vida. ¿Por qué?
por tomar a la ligera las cosas del Señor. Ese es el trasfondo de esto. Por tomar la cena del Señor a la ligera, sin discernir, ¿no? Dice que algunos se emborrachaban, otros se adelantaban, otros comían solos, otros se quedaban sin comer, nada más viendo a los que habían llevado su cena, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estaban comiendo mal y además no estaban teniendo la actitud correcta ante la mesa del Señor. Que es un tiempo para probarnos a nosotros mismos, para reflexionar cómo andamos delante de Dios y corregir el rumbo. ¿Sí o no? Esa es la Santa Cena. Lo hemos explicado hasta el cansancio. De ahí sí no me digas que no sabes. Todos sabemos eso, ¿verdad? Pues por hacerlo mal, había muchos enfermos y debilitados. Es decir, que las cosas espirituales también le pegan a nuestra salud. Participar equivocado, con mala actitud o mal de la mesa del Señor te puede provocar enfermedad. ¡Wow! Impresionante, ¿no? ¿O qué dices? ¿Se acuerdan de Daniel también? Daniel 8:27, por favor. Daniel capítulo 8, verso 27. Después de haber recibido una revelación impresionante y de haber tenido un encuentro con un ángel, tú lo puedes leer eso del 18 en adelante, después en tu casa, si te interesa. Si no te interesa, pues no lo leas. Pero si te interesa, léelo. Pero luego en el 27 dice: y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Tuvo un encuentro con un ángel y una revelación impresionante, y ese nivel de revelación y de impacto que sufrió lo enfermó. ¿Qué te estoy tratando de decir o mostrar? Que no nada más las bacterias o los virus o los hongos nos pueden enfermar, o las sustancias tóxicas, sino que las cosas espirituales, el ánimo, la actitud del corazón, la ansiedad, la angustia, la depresión, nos puede cobrar factura físicamente. Las cosas espirituales, hacer mal las cosas espirituales, no tomar en serio las cosas del Señor, nos puede enfermar físicamente o mantenernos débiles. Ahí andamos arrastrando la cobija, ¿verdad? Pero porque estoy haciendo algo mal espiritualmente en mi vida. ¿Sí estamos? ¿No? Estoy tratando mal a mi esposa o estoy tratando mal a mi esposo. Porque también las hermanas a veces maltratan a los esposos. Ustedes no creen que porque es el Día de las Madres ya, ¿verdad? A veces también la esposa le da sus catepines al esposo. ¿No? Claro que sí. O andar en pecado delante de Dios, consentir con la mentira o con la lascivia, con la lujuria, con lo que me digas, puede causarte problemas, debilidad, desorientación, confusión, problema, enfermedad física, enfermedad del cuerpo. Pablo mismo dice en Gálatas 4:13. ¿Se acuerdan que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo? Lo leímos la semana pasada. Sanó a mucha gente, cosas impresionantes, impresionantes. Y aquí Pablo dice: oigan, ¿se acuerdan? Que yo les anuncié el evangelio a causa de un viaje misionero. ¿Qué dice el texto? Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. ¡Ja! Él había estado enfermo, no lo había sanado el Señor, con todo y lo que había vivido y lo que había experimentado y lo que había atravesado y la manifestación del poder de Dios en su vida por medio de sus manos, de sus delantales. Dice que se llevaban su ropa a los enfermos y sanaban, y los espíritus inmundos salían, y el día que se enfermó, enfermo se quedó. Y esa enfermedad lo movió a llegar ahí a Galacia. No sé si iba buscando un médico, una medicina, un remedio, un tratamiento, una terapia, algo. No sabemos, pero dice, esa enfermedad me llevó a predicarles el evangelio.
Fue a causa de la enfermedad que yo fui a Galacia y les prediqué el evangelio. Porque el creyente verdadero no pierde oportunidad, ¿no? Siempre que se abre una puerta la aprovecha para compartir, ¿sí o no? Pero fíjate, mi hermano, si estás conmigo hasta aquí, quiero decirte esto: los seres humanos no nada más sufrimos físicamente. No nada más sufrimos físicamente repercusiones y consecuencias físicas de nuestro estrés y de nuestro mal obrar y de hacer cosas que no debemos hacer, etcétera, etcétera. Sino que también podemos sufrir internamente. Desde pequeños, prácticamente todos los seres humanos hemos sido lastimados y heridos internamente. En más de una ocasión. Hemos sufrido agresiones a nuestro sentido de valor personal, por ejemplo, o el ser juzgados o etiquetados en más de una ocasión. ¿Sí? ¿No? ¿Cuántas veces hemos sido objetos o hemos oído, y espero que nosotros nunca lo hayamos hecho, de juzgar a los chiquitos de incapaces, de ineptos, de rebeldes, de desobedientes? Son agresiones que son cosas que muchas veces lastiman internamente al niño. Violencia física, ira descontrolada de parte de los padres. ¿Sí estamos? El rechazo, el ser rechazados por un papá, por una mamá, o por ambos, o por los hermanos, o recibir lo que se conoce como bullying. Bullying, que es esto que estoy describiendo, esta agresión, molestar al niño, agredirlo en sus cualidades, en sus capacidades, en sus habilidades, menospreciarlo y hacerlo a un lado. Todos hemos sufrido, unos en una medida, otros en otra, desde leve hasta grave, desde más o menos feo hasta terriblemente espantoso. ¿Sí estás conmigo? Y lamentablemente la mayor cantidad de heridas que el hombre sufre en su interior vienen o provienen del seno familiar. Ocurren en casa. Un papá o una mamá que ignora a sus hijos, los lastima, los hiere, les hace daño. Estas heridas interiores o internas también se infectan y también dejan cicatrices, también enferman. Fíjate, la Biblia no habla, mi amado, mi amada hermana, de las emociones con ese título. La palabra emociones no la vas a encontrar en la Biblia. Eso es un concepto moderno que le hemos dado a una realidad de nuestra vida, de una capacidad que tenemos de sentir, ¿no? Y sabemos que son emociones: la ira, el miedo, la tristeza, la alegría, son emociones. Lo sabemos, la Biblia habla de todas ellas. Incluso la misma angustia, la ansiedad, es un tema emocional principalmente, que luego afecta al cuerpo, pero es un tema emocional. Las preocupaciones, es cuestión emocional. La Biblia habla del corazón, hablando de no del músculo cardíaco, sino de este centro que tenemos todos, en donde están nuestros razonamientos, nuestros pensamientos. Ahí está la conciencia, ahí están nuestros recuerdos, ahí está todo el centro y ahí están las emociones, que muchas de ellas se sienten aquí abajo. ¿Se te ha sumido la panza alguna vez? ¿Sí? ¿De miedo? ¿De estrés? ¿Sí? Se sume el estómago durísimo, sudan las manos, ¿no? Los esfínteres se aceleran y hay que ir al baño, del 1 o del 2, o del 1 y del 2, ¿no? Y también la frecuencia cardíaca se acelera, ¿no? Y entonces te mareas. ¿Sí saben de qué estamos hablando? Lo han vivido, todos lo hemos vivido, de una forma o de otra.
Y estamos hablando entonces de cosas que ocurren en el interior. Mira Proverbios 25:20, por favor. ¿Sí? ¿Van conmigo aquí? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Ya se quieren ir? ¿Todavía aguantamos tantito más? ¿Sí? ¿Qué dice Proverbios 25:20? Te recomiendo ampliamente la lectura de Proverbios, de veras. Y bueno, de toda la Biblia, de hecho. ¿Pero qué dice aquí? El que canta canciones... o sea que el corazón se puede afligir. Uy, he visto cualquier cantidad de personas, yo mismo, y a mi alrededor, personas con el corazón afligido. ¿Y por qué estás afligido? Pues es que tengo una junta mañana, o tengo un viaje a Zacatecas, ¿verdad? O tengo a mi mamá enferma, ¿verdad? Y por todo nos afligimos. El corazón afligido, el que le canta canciones, es como el que quita la ropa en tiempo de frío. Uy, qué horror, ¿no? En tiempo de frío hay que abrigar, no hay que encuerar. O el que sobre el jabón echa vinagre, ¿qué le pasa a la espuma? Se corta, ¿cierto? Todos sabemos eso, ¿no? Pues así es el que le canta canciones al corazón afligido. Y ahí estamos afligidos y ponemos ahí al cantautor, ¿verdad? Y ay, con un pan Bimbo nos cortamos las venas, ¿no? ¿Sí o no? Así somos y nos gusta torturarnos y oír canciones Pero según a los Corintios capítulo 2, versículo 4, ya hablando más en serio, además de las canciones, ¿no? Dice aquí en 2 Corintios 2:4 que porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Esta es parte de la vida y de la realidad que todos pasamos. Mucha tribulación, angustia del corazón que nos genera muchas lágrimas. Esta es parte de la realidad que todos vivimos por distintas causas. En este caso fue porque un hermano en la iglesia, Pablo se entera que había un hermano que estaba teniendo relaciones inapropiadas con su madrastra, y entonces escribe una carta en donde dice que hay que entregarlo a Satanás para que el espíritu sea salvo y el cuerpo sea destruido. Terrible. Y Pablo, cuando escribe eso, lo escribe con lágrimas y con dolor. Luego dice, no para que fueses contristado, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Y tú puedes leer después en la escritura este caso y analizarlo y estudiarlo, te lo recomiendo. Es un caso muy fuerte, muy difícil. Pero claramente el apóstol dice que por la mucha tribulación y la angustia del corazón había escrito, y que además le había provocado muchas lágrimas. ¿Qué dice Proverbios 18:14? El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? En el capítulo 14, versículo 30 de ahí mismo de Proverbios dice que el corazón apacible es vida de la carne. Lo hemos predicado y enseñado y repetido y instruido y recomendado. El corazón apacible trae salud a tu cuerpo. Pero lo contrario también es cierto. Un corazón no apacible te va a enfermar. La envidia, también te enferma la envidia. Pero un corazón con falta de paz, incluso los demás también nos pueden ocasionar aflicciones. Lee conmigo Hechos 21, por favor. Ya me falta menos. Hechos 21:7. Dice, nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos a dormir ahí con ellos, posamos ahí. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo,
está profetizando este cuate, ¿no? Dice, esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quienes es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos a Pablo, nosotros a Pablo y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Te van a agarrar allá y te van a apresar y te van a atar y te van a encerrar y te va a ir mal. No vayas, porque el Espíritu Santo dice eso. Avisa eso. Entonces Pablo respondió: gracias por la recomendación, cancelado el viaje. ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo lo que hay que decir en estos casos: hágase la voluntad del Señor. Quebrantándome el corazón. ¿Qué están haciendo quebrantándome el corazón? Entonces, todo lo anterior, todo lo dicho desde que empecé hasta ahorita es para decir lo que dice Lucas capítulo 4. Busca Lucas. Si está dormido el de al lado, dale un codazo, dile: despierta, ya llegamos al punto. Por fin, Pedrito, va a aterrizar la cosa. Ya por fin llegamos. Este es el texto, Lucas 4, 16 al 19. Jesús vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. Y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hay mucho que decir aquí, hay mucho que sacarle, mucho que analizar, mucho que escudriñar. Quiero quedarme con esta frase: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. En una palabra, me ha enviado a sanar no solo las enfermedades físicas, lo cual hizo de increíble y abundantemente, sino también las enfermedades del corazón, los problemas internos del corazón del hombre. A resolver problemas de adentro, problemas espirituales, porque dice liberar a los cautivos. Y no está hablando de que iba a ir a liberar a las cárceles a los que estuvieran presos, ¿no? Está hablando de los que vivían cautivos por el diablo, con ataduras espirituales. Y luego dice: a poner en libertad a los oprimidos. Estar oprimido espiritualmente, tener una opresión espiritual, es espantoso. Y a eso vino el Señor. Pero ve esta frase, quiere decir que los quebrantados de corazón necesitan ser sanados. Sanados. Porque han sido heridos, han sido lastimados, han sido afectados. Necesitan sanidad interior. El corazón quebrantado necesita ser sanado. Ahora te comparto rápidamente, y pon atención tantito, la definición de quebrantado. Quebrantar, romper, deteriorar algo. Eso es quebrantar. Violar una ley o no cumplir una obligación. Debilitar la salud o la fortaleza de alguien, profanar un lugar sagrado o entrar en él sin permiso. Eso dice el diccionario. Pero la palabra griega usada aquí es suntribo. No, ustedes van a ser unos expertos en griego. Suntribo. ¿Sabes cómo se traduce? Triturar completamente. He venido a sanar a los que tienen el corazón completamente apachurrado, como el puré de papa que luego alguien hace por ahí para las comidas. ¿Cómo está tu cabeza? ¿Ahí sigue el dolor? ¿Mejor? Vale. Suntribo, triturar completamente, despedazar, aplastar, desmenuzar, estropear, hacer pedazos y quebrar. Son las acepciones de esa palabra griega suntribo. Una persona quebrantada de corazón es una persona a la que le han roto el corazón, a la que le han aplastado,
a la que han hecho pedazos internamente. Hay personas que están completamente rotas por dentro, aunque se vean bien por fuera, muñequito o muñequita, ¿verdad? Pero por dentro están rotos, aplastados, triturados. La mayoría de los seres humanos hemos sido quebrantados de una o de otra forma, por una o varias o muchas circunstancias, por una o varias o muchas personas. Entonces estamos hablando de que necesitamos ser sanados emocionalmente. Necesitamos sanidad emocional. Me ha enviado mi Padre a sanar a los quebrantados de corazón. Aleluya. El diccionario dice sanar, restituir o recobrar a uno la salud que había perdido. Entonces el corazón quebrantado, lastimado, roto, aplastado, hecho pedazos, puede ser sanado por el Señor. A eso vino, entre otras cosas. Aleluya. ¿Un amén aquí? ¿O alguien más dice amén? Amén. Gloria a Dios. Ve lo que dice el Salmo 147:3, por favor. Y ya voy a terminar. Este versículo es una delicia. Así o más claro. Salmo 147:3, ¿qué dice? Él, ¿quién? El Señor, Dios, el Señor Jesucristo. Él sana a los quebrantados de corazón y les venda las heridas. Él. Híjole, mira, como psicólogo que tuve el privilegio, la oportunidad de estudiar, te puedo decir con toda humildad y cariño por mis colegas, mejor ve con el Señor. Él sí sabe sanar los problemas internos del corazón humano. Aquí podríamos decir otra cosa, pero sería un error terrible. El ser humano no te puede sanar de estas cosas. A lo mejor vas con un cardiólogo, con un hematólogo, con un oncólogo y te ayuda y te sana de la cosa. Sí, a lo mejor sí, los enfermos tienen necesidad de médico, como dijo el Señor. Los sanos no, pero los enfermos sí. Ya hay médicos y existe la medicina. Gloria a Dios, aleluya, no tenemos problema, no es pecado. Gloria a Dios que hay un oncólogo, un reumatólogo, que me digas, ¿no? Pero para los problemas del corazón, aquí dice la palabra de Dios que Él es el que lo hace. Y también lo otro, porque el médico cree que Él está sanando, pero pobrecito, pues es su idea, pobrecito, está medio mal, pero el que hace la sanidad es el Señor por medio de. ¿Sí estamos? Y hay muchos versículos que lo comprueban, pero el tema aquí es que Él sana a los que tienen el corazón roto, a los que han sufrido internamente. Él sana y venda nuestras heridas. Amén. Entonces, ¿te acuerdas de Lázaro? ¿De qué murió Lázaro? Pues no sabemos, pero murió enfermo. ¿Pero qué pasó cuando resucitó Lázaro? Porque viene Jesús, después de 4 días está el cadáver, huele mal y las hermanas le dicen, Señor, no entres ahí, no abras la puerta porque apesta la cosa. Abran, quiten la piedra, ¿verdad? El Señor Jesucristo majestuoso se pone ahí y dice, Lázaro, ven para acá. Y sale el otro, ¿verdad? Todo amortajado. ¿De qué murió? Pues quién sabe, de disentería o de alguna enfermedad cardíaca o hepática, o quién sabe, ¿no? Pero ¿cómo salió de ahí? ¿Enfermo? ¿No salió enfermo? No le quitaron las vendas y dijeron, ay, pues vamos con el doctor, córrele, qué bueno que ya estás acá, pero te tenemos que llevar con el doctor para que te revise. Es que hay que checar a ver si la cosa por dentro quedó bien. Acuérdate que moriste del hígado, entonces tenemos que checar si el hígado todavía funciona. ¿Cómo salió Lázaro?
sano. ¿Sí me la compras? Y cualquier otro el que el Señor resucitó, la niñita aquella y el otro que iban ahí con el féretro, ¿se acuerdan que iban la mamá chille? Era su hijo único, y viene y toca el féretro y se levanta ahí mismo, sale del féretro, ¿verdad? Y todos asustados, ¿qué está pasando? Y sale porque el Señor Jesucristo le devolvió la vida. ¿Se bajó del féretro enfermo? Ahora, busca conmigo Colosenses 3:1. Colosenses 3:1, ¿qué dice? Dime qué dice. Tú eres uno de esos que ha salido de la tumba sano. Sano por dentro. ¿Por qué? Porque por dentro has resucitado. Estabas muerto como Lázaro, físicamente Lázaro, y tú espiritualmente, y yo también. Porque dice Efesios 2 que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos volvió a la vida, volvimos a nacer. Acabamos de pasar 7 semanas estudiando el tema del nuevo nacimiento. Espero que se les haya pegado algo, a mí también. Pero ¿qué pasa cuando resucitamos espiritualmente, cuando volvemos a nacer? ¿Qué pasa con todas esas cosas horribles? ¿Hay que seguir en eso? ¿Tenemos que llevar a Lázaro de veras al doctor a que lo revisen? ¿Qué pasa con un nuevo nacido? ¿Qué pasa con alguien que ha resucitado con Cristo? Colosenses capítulo 3 versículo 1. Si puedes haber resucitado con Cristo, enfócate en las cosas de Dios, enfócate en las cosas del cielo, porque has resucitado. Ya no tienes que estar enfocado en ti, en tu situación aquí temporal. Pon tus ojos en el Señor. Wow. Estamos hablando de que el Señor Jesucristo efectivamente nos ha sanado por dentro. Primera Pedro, capítulo 2, versículo 4. Ya me voy a apurar, Cintia, no te preocupes, ya voy a acabar. Primera Pedro 2, 24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que el Señor Jesucristo llevó tus y mis pecados en su cuerpo sobre el madero? ¿Eso es real? ¿Eso es ficticio? ¿Eso es una alegoría? ¿Eso es una utopía? ¿Es algo que no, pero es una locura? ¿O es real? El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario cargó con tus pecados y con los míos. ¿Eso es real? ¿Y luego qué dice? Para que nosotros, Él hizo eso en la cruz para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida seréis sanados. Tremendo problema que tenemos aquí con el tiempo del verbo. No es futuro, no es presente continuo, no es algo que va a estar ocurriendo ahí despacito, quién sabe cómo. ¿Qué dice? Fuisteis. ¿A qué horas? En la cruz. En la cruz dice la Escritura que Él llevó en la cruz nuestras enfermedades. Y no necesariamente está hablando de mi gripa o de mi diarrea. También tal vez. Pero está hablando de lo interno. De lo interno. Entonces vuelvo a insistir, vuelvo a decir, o como dicen los colombianos, vuelvo y te digo. ¿O cómo es? ¿Algo así? ¿Está bien dicho o no? ¿Sí? Vuelvo y te digo. ¿No? Insisto. Pues ese es el tema. Necesitamos, y me pongo hasta el frente de la fila, y si te quieres formar atrás de mí, bienvenido. Necesitamos aprender a vivir conforme a la nueva vida que tenemos en Cristo, y dejar de creer las mentiras del diablo en cuanto a el pasado. Por eso la Biblia habla claramente de un proceso de deshacernos de la vida anterior, de desvestirnos del viejo hombre, renovar nuestra mente, aprender cómo es la cosa y vivir de acuerdo al nuevo, vestidos del nuevo. Pregunto, ¿te han roto? Concluyo con esto. ¿Te han roto? ¿Te hirieron? ¿Te quebrantaron? Dice
el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Salmo 147:3 ya lo leímos. Él sana a los quebrantados de corazón y venda las heridas. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Te voy a dar un tip muy rápido. Por medio del perdón. Por medio del perdón. Cuando tú recibes el perdón, eres sanado. Cuando tú recibes el perdón, eres sanado. No lo busques. Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos, llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Pero luego termina: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La base del perdón, del otorgamiento del perdón, es el perdón recibido. Si tú has recibido el perdón de Dios, estás en posibilidades de vivir una vida maravillosa y sana internamente, porque has sido perdonado, porque has sido sanado. No hay nada más restaurador en la vida de un ser humano que el perdón. Pero te paso otro tip: no solamente recibirlo, sino también otorgarlo. Y no nada más recibirlo y otorgarlo, sino también pedirlo. Porque a lo mejor tú eres alguien que ha quebrantado el corazón de alguien, de otra persona o de un niño, y se vale ir a pedir perdón. Y vas a bendecir la vida de esa persona como no te imaginas. Oye, perdóname porque en esto me equivoqué, la regué, te di un mal ejemplo, o fui violento, o fui grosero, o lo que tú me digas, perdóname. Uy, mis amados, cuántas relaciones que pudieran ser preciosas, que son horribles, podrían arreglarse pidiendo perdón. Pidiendo perdón. Y oyendo al herido y al quebrantado cómo se siente y por qué está herido y quebrantado, y pedirle perdón. Perdóname. Juan capítulo 20, sí vamos a leerlo, porfa. Versículo 19. Juan 20, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, que era un domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. ¿Qué está pasando acá? ¿Están en una reunión? ¿Están en una reunión? ¿O están ahí metidos muertos de miedo? ¿Qué estaban haciendo? Tenían miedo y tenían la puerta cerrada por miedo a que lo que les pudieran hacer los judíos, porque los judíos andaban viendo a ver a quién, sobre todo los de esta secta, ¿cierto? Estaban ahí transidos de pánico, puertas y ventanas cerradas, bien atrincherados, y de repente se les aparece el Señor Jesucristo sin tocar la puerta. En medio de ellos aparece el Señor y les dice: paz a ustedes. Híjole, qué momento, ¿no? Entonces Jesús les dijo otra vez. ¿Qué les dijo otra vez? ¿Qué les dijo otra vez? ¿Sí están ahí? ¿O ya los perdí desde hace rato? Otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. No, no me digas eso, Señor. ¿Cómo te envió el Padre a ti? Pues a morir en la cruz, a sufrir, ¿no? Pero luego dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, son retenidos. Este es un principio que hoy en día incluso la psicología lo ha podido estudiar y verificar. Cuando una persona retiene la ofensa,
ahí se queda atorada con eso. Pero cuando la suelta, es liberada. Remitir o retener. ¿Y sabes qué dice el diccionario de lo que es remitir? Dejar al juicio de otro la resolución de una cosa, de un asunto. Eso es remitir. No es que te va a olvidar la ofensa que te hicieron, es que la vas a soltar para que el Señor Jesucristo se encargue de eso. Dejar a su juicio la resolución de un asunto. Eso es remitir. Y cuando tú remites los pecados, el beneficio es gigantesco. Cuando tú los retienes, ahí te los vas a quedar. Entonces el tip es remite. Remite. ¿Todos hemos mandado un correo electrónico? ¿Sí? Tiene un destinatario, que es la persona que va a recibir el mail, y un remitente, que es el que lo suelta. Hasta hay un ruidito en el envío de mails, no se hace oído ese ruidito. Bueno, mi iPad así le hace. Cuando mandas un mail se oye. Se va, se fue, y ya mandaste el mail y ya no hay para atrás, ya lo mandaste y ya llegó allá. ¿No? Suelta. Suelta. Si han pecado contra ti, si te han herido, si te han lastimado, remite. Dáselo al Señor, suéltaselo, dile: Señor, a tu juicio dejo esto. Mira lo que me hicieron, mira cómo me maltrataron, mira cómo me lastimaron, mira qué feo todo esto que me pasó. Te lo entrego, Señor, te lo suelto, ahí te va. ¿Y tú cómo quedas? Sin la cosa. Maravilloso. No retengas, suelta. Ahora el mundo le llama a soltar. ¿Ah? Es remitir. Es lo mismo. ¿Sí estás? ¿Cómo está tu corazón? Mira, cierra tus ojos. Vamos a hacer un ejercicio chiquitito de 2 minutitos antes de que Cintia le jale el botoncito allá. Cierra tus ojos y ubica cómo está tu corazón. Si hay dolor en tu corazón, si hay rencor, resentimiento, amargura, porque algo te hicieron. A lo mejor no es una cosa, son muchas, tal vez muchísimas. Tal vez toda una vida de maltrato y agresiones y de quebranto, de que te apachurraron y te pisotearon y que abusaron de ti. Suéltalo. Suéltalo. Si aún te duele, suéltalo. Si aún te duele, te está dañando. Si aún te duele, te está haciendo daño. Si aún te duele, te puede llegar a enfermar. Pero el Señor Jesucristo vino a sanar a los quebrantados de corazón, a los que tienen el corazón roto, apachurrado, despedazado. Déjate alcanzar por el Señor. Déjate tocar por el Señor Jesucristo. Dile ahí en tu corazón, dile: aquí estoy, Señor Jesucristo. Aquí estoy, ayúdame, sáname, restáurame, libérame, límpiame. Aquí estoy, Señor, te necesito. Tú viniste a eso, Señor, tú eres experto en eso, tú sí sabes hacer eso. Nadie más lo ha podido hacer, ni yo ni nadie. Tú sí puedes, hazlo conmigo, Señor. Transfórmame. Sáname. Piensa en la diferencia entre estar enfermo y estar sano. Es toda. De sentirte mal, estar postrado, a estar libre, bien, caminando, yendo y viniendo, haciendo. Ven a Cristo. Dale tu vida al Señor. Tal vez aquí haya alguien que nunca le ha dado su vida al Señor Jesucristo. Es tiempo de que lo hagas ya. Entrégate al Señor. No te estoy invitando a que te unas a esta iglesia o a que cambies de religión, para nada. Te estoy diciendo que le des tu vida a Jesucristo.
El Señor Jesucristo resucitó de los muertos, eso creemos nosotros. Estoy seguro que tú también. Jesucristo resucitó de entre los muertos y está vivo hoy aquí con nosotros. El Espíritu de Jesucristo está aquí entre nosotros y te llama y te dice: dame tu corazón. No le sigas postergando esa decisión. Ríndete al Señor, arrepiéntete de tu dureza, de tu independencia de Dios, y aprovecha que el Señor Jesucristo no nada más te va a perdonar, te va a sanar, te va a vendar las heridas, te va a abrazar. Deja que lo haga. Ven a Él. Venid a mí, dijo el Señor Jesucristo, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ven al Señor Jesucristo, entrégate a Él, descansa. Recibe la sanidad que tiene el Señor para ti. Deja la dureza, deja el rencor, deja la amargura, deja el resentimiento. Es cierto, estás lastimado, estás quebrantado, estás roto. Ven al Señor, dile: Señor, aquí estoy, sáname. No le des más vueltas ya, por favor. Hoy es el día, dice la Escritura, no mañana, hoy es el día. Quiero ser un reflejo de tu amor. Moldéame a tu imagen, soy tuyo, Señor.